Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos capítulo 8 versículo 12. Estamos viendo lo que es seguridad de salvación y continuamos en el libro de Hechos. Nos habíamos quedado en Hechos capítulo 4 versículo 32, que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguna cosa decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora vamos a Hechos capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice la palabra del Señor: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bendito el nombre del Señor. Decimos que cuando hablamos del libro de Hechos, hablamos de un libro de transición, un libro histórico de transición donde pasa el evangelio de los judíos a los gentiles. Está en un proceso, digamos, si se puede llamar, en una transición. Se está trasladando el evangelio, que era primeramente para los judíos, y ahora pasaba también a los gentiles. Por eso el Señor Jesús, cuando la mujer sirofenicia se le acercó y quiso un milagro para que sanara a su hija, y Jesús no la atendía. Hasta esta mujer tanto importunarlo al Señor, el Señor le dijo que no era bueno darle el pan de los hijos y arrojárselos a los perrillos. O sea, la mujer sirofenicia era una mujer que no era judía. Por lo tanto, el Señor Jesús no había venido a anunciar a los gentiles, sino había venido a su pueblo, Israel, a darles la buena noticia del perdón de los pecados por medio de su sangre preciosa. El Evangelio, la buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Una noticia es un hecho, no es una persona, es un hecho. Y ese hecho es que Cristo derramó su sangre, estuvo 3 días en el Hades y resucitó al tercer día. Nosotros, por medio de la fe, somos juntamente crucificados con Él y somos muertos, somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Entonces la mujer sirofenicia quería de la palabra del Señor, pero el Señor le dijo que no era para ella la palabra. Pero la mujer insistió hasta que el Señor hizo el milagro en su hija. Ahí nos da una plena evidencia de que Cristo vino a anunciar a su pueblo, Israel, el Evangelio, la buena noticia del perdón de los pecados. Ese es el Evangelio, el perdón de los pecados. Es la médula del Evangelio, el perdón de los pecados. El Evangelio diferente eso oculta el Evangelio, disfrazándolo de un modelo, digamos, y no el hecho. Presentan una persona y no presentan un hecho, cuando el Evangelio es una noticia, y una noticia es un hecho, no una persona. Podemos hablar de una persona, pero si no decimos lo que hizo esa persona, la noticia no es noticia. La noticia es que Cristo derramó su sangre. Ese es el hecho, esa es la noticia, es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que recibimos perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Esa es la buena noticia. Entonces, Felipe predicaba la palabra del Señor y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
está pasando aquí a los samaritanos la palabra del Señor. Felipe llega y anuncia el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio de Dios es el Evangelio, el reino de Dios en los corazones de los hombres. Y el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo? Porque el nombre es la autoridad con el cual ellos hablaban. Ellos hablaban en el nombre de Jesús y era en Él en quien tenían que creer. Los samaritanos eran una mezcla, no eran judíos puros. Así que el Evangelio se iba trasladando desde los judíos hacia los gentiles, pero antes tenía que pasar por los samaritanos, que eran medios judíos. Por eso el Señor allí dice en Hechos capítulo 1, dice, pero recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea que el Evangelio nace en Jerusalén, no nace ni en Roma ni en ninguna otra capital, ni en ninguna otra ciudad importante. El Evangelio sale de Jerusalén. Por eso dice la palabra del Señor que Jerusalén es la madre de los cristianos, la nueva Jerusalén, la celestial. Es de donde ha salido el Evangelio. El Evangelio salió de Jerusalén. Entonces tiene que pasar por toda Judea, en Samaria, porque Samaria era mestizo, era una mezcla, entonces tenían que pasar sí o sí por Samaria. Primero los judíos, segundo Samaria, tercero hasta lo último de la tierra. Así que el Señor tiene su orden, su prioridad. Por eso le dijo a la mujer sirofenicia que si quería algo tenía que comer de las migajas que caían de la mesa. Y la mujer lo aceptó que Cristo venía a su pueblo, a Israel, que ella no había llegado el tiempo para ella, pero ella es como que necesitaba un milagro y se lo pidió al Señor. Con ese hecho el Señor da a entender claramente que Él vino por sus ovejas, vino por su pueblo. Entonces, Él vino a Israel primeramente. Entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Acá como que el Evangelio se va trasladando paso a paso desde los judíos a los gentiles. En Hechos capítulo 8, 37 está el otro hecho de Felipe. Felipe era un evangelista, era un hombre que anunciaba la buena noticia, el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio, el perdón de los pecados. Hechos 8:37 dice, acá hay un hecho con el eunuco, podemos leer desde el versículo 29 para tener un contexto de lo que pasa aquí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impida que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la salvación, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, su sangre tiene el poder de limpiarnos
de todos nuestros pecados. La única sangre que nos puede limpiar de nuestros pecados es la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Por eso dice Pedro que es un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es inmaculada, es sin mancha y sin contaminación. Por eso, como dice en 20:28, que Él nos compró. ¿Cómo nos compró? Con su preciosa sangre. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, la propia sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la sangre de Dios. ¿Por qué es la sangre de Dios? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Como dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, cree que su sangre le puede limpiar de todos los pecados. ¿Por qué? Porque antes la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Era un momento. Es como el que no cree en la sangre tiene que confesarse a los hombres. ¿Por qué? Porque no siente el perdón de los pecados. No siente el perdón de los pecados. Por eso la religión o el catolicismo y todas las sectas apelan a la confesión a los hombres para sentir liberación. Cuando la liberación está cuando nosotros creemos en la sangre preciosa de Cristo, y ahí en ese momento Dios nos perdona todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí y me amó el Señor. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es cuando yo creo, fui muerto, fui crucificado con Cristo y fui resucitado juntamente con Él. Y como dice en Colosenses, que ahora estamos en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto, dice la palabra del Señor. Por eso el falso evangelio apelan a las obras diciendo que usted tiene que morir. Nosotros legalmente ya morimos y ya hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Por eso ellos apelan a cargar la cruz, a hacer obras, hacer un surco derecho en la vida para poder llegar y terminar la salvación que Cristo, según ellos, no pudo terminar. La obra ya está totalmente consumado. Por eso el Señor en la cruz dijo, consumado es. Ya Él terminó toda su obra. Solamente el hombre, la mujer tiene que creer. Simplemente. Creer y punto. No hay más nada. Es como el nacimiento. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces hemos nacido? Una sola vez. Entonces, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Creer de todo corazón. ¿En qué está creyendo? En que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una revelación. Pedro tuvo una revelación. Por eso el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a ver otro episodio. Y ahora vamos a ver al apóstol el apóstol Pedro, perdón. Me adelanté. 10:43, cuando Pedro va a la casa de Cornelio a enseñar, a predicar la palabra del Señor, porque había sido enviado por el Espíritu Santo, ahí va pasando y ya pasa directamente a los gentiles. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, pero entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, entre los dos predicaron, digamos. Pedro le predicó a los judíos, pero también le predicó a los gentiles. Pablo también le predicó a los judíos y también le predicó a los gentiles. Uno fue llamado a la circuncisión y el otro fue llamado a la incircuncisión.
nosotros, los gentiles, gentiles significa que somos los no judíos. Entonces, nosotros, que somos los incircuncisos, que no pertenecemos a Israel étnicamente, el apóstol Pablo es nuestro apóstol, digamos, aquel que, por eso el apóstol Pablo dice en 27, a ver, dice, por tanto yo protesto en el día de hoy. Mira, Pablo protestaba. Eso cuando dice mucho de los protestantes, vos sos un protestante. Dios protestó contra el pueblo de Israel. Pablo protestó también. Así que si se protesta contra la rebeldía, contra la idolatría, se protesta contra la oscuridad, contra toda fuerza del diablo. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que el apóstol Pablo es el que nos dio todo el consejo de Dios, no necesitamos más. Por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos un apóstol y ese apóstol es Pablo. Por eso la religión se apoya en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Pedro. Cuando el que nos trajo la doctrina, digamos, fue enviado el apóstol Pablo a los gentiles. Él fue comisionado por Jesucristo a traer salvación solamente por fe. ¿Por qué? Porque bajo la ley era una salvación por obras. Obviamente que nadie puede cumplir toda la ley y obviamente que nadie se puede salvar por obras. Entonces el apóstol Pablo trajo el evangelio de salvación solamente por la fe. Dice versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El apóstol Pablo lo recibió directamente de Jesucristo para traer un mensaje de salvación solamente por la fe. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios, cuando se convirtió al Señor, cuando Dios lo hizo su hijo, estuvo 14 años en el desierto, digamos, en su casa estuvo. Y en esos 14 años Dios le reveló el Evangelio. El Evangelio que hoy podemos leer en sus cartas. Dice un poquito más adelante, dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Ya el Señor Jesús le reveló el Evangelio, le reveló a Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. No consulté con carne y sangre. Entonces, el Evangelio, el verdadero Evangelio es algo celestial, es algo que viene de arriba, es por revelación. En cambio, el Evangelio falso o la religión apela a carne y a sangre. Ellos se apoyan en los hombres, se apoyan en escrituras de hombres, se apoyan no en el Evangelio que Pablo trae en sus cartas, sino que se apoya la religión en los hombres y tiene liderazgo de hombres. En cambio, el liderazgo que tiene la iglesia es la de el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda la verdad. Entonces, vemos que el apóstol Pedro trae un mensaje y un mensaje de salvación para los gentiles.
si nosotros vemos el contexto como Dios le llama a Pedro a predicar en la casa de Cornelio, porque Pedro era judío y tenía sus prejuicios con respecto a los gentiles y a los paganos. Tenía muchos prejuicios como todo judío, que ellos siempre se creían en el pueblo escogido, el pueblo especial, y obviamente eran el pueblo escogido y eran especial tesoro para el Señor. Son especial tesoro para el Señor. Entonces el Señor le tuvo que revelar allí, le hizo descender un manto de animales y el Señor le dice mata y come. Y Pedro dijo, no mataré, no voy a comer porque nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, bueno, no llames inmundo lo que yo he limpiado, dando alusión de que el Evangelio iba hacia los gentiles. Porque el judío cree y creía que el gentil era algo sucio, digamos, que no era digno de recibir a Dios. Pero el Señor le dice que no llame inmundo lo que él ha limpiado. Lo ha limpiado por medio de su preciosa sangre. Cuando el gentil cree, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Entonces va hacia la casa de Cornelio. Cornelio también le había hablado un ángel que reciba a Pedro, que lo mande a llamar a Pedro para que le predique el Evangelio. Entonces Cornelio llama a todos sus amigos, sus familiares a su casa para que venga Pedro a predicar el Evangelio. Y allí el Evangelio ya pasa hacia los gentiles, se abre la puerta hacia los gentiles. Por eso el Señor allí en Mateo 16 le dice que Jesucristo le dice a Pedro que él le daba la autoridad para abrir. Él abrió el Evangelio allí en Pentecostés a los judíos y ahora estaba abriendo la puerta a los gentiles. Es algo que Dios hizo y eligió a Pedro para darle la llave para que abra, simplemente. Y allí quedó. Él abrió y punto. Se terminó el asunto. Es mentira lo que el Papa tiene la llave para abrir y cerrar, eso todo es falso. Lo verdadero es que Jesucristo le comisionó a Pedro la prédica del Evangelio. Esa es la llave para abrir el Evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Entonces, Pedro llega a la casa de Cornelio, que era gentil, que no era judío, y empieza a predicar la palabra del Señor. Y dice, podemos leer el versículo 42, 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados por medio de la fe. Solamente con creer la persona recibe perdón de pecados y se transforma en un hijo de Dios. Más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es solamente por la fe la salvación. No es un proceso, no es una medida de conocimiento, todo eso es falso y todo eso es doctrina de demonios. Lo verdadero es creer en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él nos limpia de todos nuestros pecados. El demonio no va a venir con una capa roja, ni con un traje rojo, ni con un tridente, ni con cuernos. Él va a venir como vino la serpiente con Eva, muy amistosamente, se va a ganar la confianza y va a venderle el veneno del Evangelio, diferente de que la salvación es algo progresivo, es una medida de conocimiento, que son evidencias. Todo eso es el veneno de la serpiente, una doctrina de demonios, una doctrina gestada en el inframundo de los demonios. Ese es lo falso, y lo verdadero es solamente creer por fe, creer en Jesucristo, solamente creer al Evangelio, por gracia, por medio de la fe, mejor dicho.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro hablaba, creyeron. Lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros oímos de Jesucristo, creímos. Y al creer, Dios nos dio nueva vida. Morimos y resucitamos juntamente con Cristo en ese instante. No se necesitó obras, no se necesitó una medida de conocimiento, no se necesitó nada, solamente la fe en nuestro Señor. Le recibimos. Eso es la salvación, recibir. La gente que estaba con Cornelio solamente recibió la palabra y la creyó. Y dice que descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo? Porque fueron lavados de sus pecados. Si no, el Espíritu Santo no desciende sobre una vida. ¿Por qué no desciende sobre una secta? Sobre una persona que cree solamente en obras. Cree en un Jesucristo, cree en un modelo. ¿Cuál es la trampa del Evangelio diferente? Es presentar un modelo. Es presentar una persona. Cuando ellos dicen que el Evangelio es una persona, o sea, es Cristo. Cuando ellos dicen que la gracia es una persona, o sea, Cristo, están presentando un modelo. El Evangelio es una noticia, no es una persona, es una noticia. Cuando se dice Evangelio, cuando yo digo es una noticia, es un hecho. Entonces enredan a la gente creyendo que siguiendo un modelo se pueden salvar. Cuando la salvación es por creer en la sangre de Cristo, en el perdón de los pecados. Y la persona nunca llega al perdón de los pecados, porque le ocultan. ¿Qué le ocultan? La sangre. ¿Cómo lo cubren? Con obras y con frutos. Entonces dice, si usted tiene obra, va a tener fruto. Y si tiene fruto, puede presentarlo a Dios. Y Dios le tiene que pagar. Dios le tiene que pagar. ¿Cómo le va a pagar? Salvándolo, y encima le va a premiar. Ese es el Evangelio diferente, esa es la doctrina de demonios. Caín se presentó con obras y el fruto de su obra. Dice que Dios lo rechazó. Así van a ser rechazados todos aquellos que creen en las obras y no creen en la sangre, que no creen en el perdón de los pecados. ¿Cuál es el problema que tiene el Evangelio diferente que no cree en el perdón de los pecados? Ellos creen que por obras se pueden salvar. Ellos lo van a negar, obviamente, porque su entendimiento está agotado, su entendimiento está, digamos, está taponado, está cegado, perdón, esa es la palabra, cegado. No agotado, cegado. Cegado quiere decir que como que una puerta está taponada, está bloqueada. O sea, tienen el entendimiento bloqueado. Y ellos creen que se salvan por gracia. Le dicen, usted se salva por gracia, pero tiene que hacer obras para terminar la obra de Cristo. Entonces esa es la mentira. Y le hacen creer a la gente que Cristo no pudo pagar toda la deuda, que no pudo pagar por todos sus pecados. Le enseñan que Cristo ha perdonado sus pecados pasados, pero de ahí en más usted tiene que cuidar la salvación y tiene que hacer obras para poder alcanzar la salvación, que es un proceso, una puerta, un camino y una meta, que tiene la vida del cristiano tiene una iniciación, un desarrollo y una conclusión. Eso es totalmente falso, digamos en el sentido de salvación. Dios, cuando nosotros creímos, Dios nos salvó en ese instante y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios a partir de ese momento. No hay más nada. Después hay una santificación legal en el sentido de que ya somos santos, ya estamos salvados y ya no se nos inculpa de pecado delante de Dios. Y la salvación es totalmente segura y completa. Después tenemos nuestro caminar en la tierra y bueno, si el cristiano peca pagará las consecuencias de ese pecado. Dijimos que la que peca es la carne y la carne llevará sus consecuencias. Entonces, bajó el Espíritu Santo y es la clara, nuestra evidencia es interna y es invisible. Un hijo lleva la sangre del padre y
quién puede ver eso? ¿Quién puede ver eso? A no ser que se le haga un ADN. Bueno, el Hijo de Dios lleva la sangre de Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Pero ellos piden evidencias de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuál es el testimonio? Que no nos confesamos a los hombres, ni creemos en los hombres, ni creemos en el papado, ni creemos en la sucesión apostólica, ni creemos que la salvación es algo progresivo, una medida de conocimiento, evidencias, frutos. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ellos creen todo eso porque no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence y es el que nos guía a toda la verdad. Esa es la evidencia en lo que nosotros creemos. ¿Cómo se detecta un falso profeta? Por su falsa profecía. ¿Cómo se detecta un falso maestro? Un torcedor de las Escrituras, por su falsa enseñanza. No necesitamos verlo, porque quizá en su vida diaria tiene una vida ordenada, tiene una linda casa, un lindo auto, son fieles con sus esposos, tiene una familia ejemplar, pero su enseñanza delata que son lobos con piel de cordero. No se necesita. Por eso el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas, que van a venir a vosotros vestidos de ovejas. Van a venir con un buen testimonio. Entonces ellos dicen, para que usted sepa que es un buen cristiano, yo le muestro que tengo buen testimonio. Entonces usted tiene que creer que yo soy un maestro verdadero. Cuando el maestro verdadero se ve por la enseñanza verdadera. Porque puede ser impecable externamente como eran los fariseos, pero estar en su interior lleno de huesos de muertos, de doctrinas que llevan a la gente al mismo infierno. Entonces, podemos ver por la doctrina y por la enseñanza qué clase de maestro es, si es falso o es verdadero. La verdadera doctrina está en las Escrituras, por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, donde Pedro dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces la fe, lo que salva al hombre de la condenación eterna, por medio de la fe, no es por las obras, no es por los frutos, sino es por la fe en la preciosa sangre de Jesucristo. Dios les bendiga a todos.